Payá Sardiñas murió en la tarde de ayer en un aún no esclarecido accidente de tránsito que por sus características está siendo fuertemente cuestionado por su familia y las voces de la disidencia en Cuba, quienes aseguran que el auto en que viajaba Payá y otras 3 personas fue golpeado constantemente por otro vehículo hasta obligarle a abandonar la vía y estrellarse contra un árbol. Sí, Joanny, todavía el gobierno sigue insistiendo en que fue un accidente, pero no han dado declaraciones los sobrevivientes, tanto el español como el sueco. Dicen que van a dar declaraciones fuera de Cuba. Exactamente. Yo, en honor a la veracidad periodística, tengo que decir que hay que esperar el testimonio de estas personas, un testimonio clave. Son los que están en el interior del auto en el momento del siniestro, ¿no? Entonces es mejor esperar a que ellos digan la última palabra de lo que vivieron esos minutos previos a la muerte de Osvaldo Payá. De todas maneras, las señales son muy negativas. Un hombre que estaba vigilado, acosado, que había sufrido otros intentos de accidentes como este, y entonces, claro está, hay toda la razón para tener dudas, preguntas, interrogantes y acusaciones, pero hay que aguardar para sacar una conclusión, ¿no? Pero yo creo que el momento que estamos esperando todos los periodistas y el momento en que está esperando yo creo que todo el pueblo cubano, incluso la familia de Osvaldo Payá Sardiñas, es las declaraciones de tanto el español como el sueco. Porque aparentemente se produce, en el momento del accidente o posterior al accidente, se produce una llamada de uno de los dos extranjeros, en este caso aparentemente el español, logra llamar a su familia a través del teléfono del sueco, del teléfono celular, logra llamar a su familia en España y comunica que habían sido perseguidos, que estaban siendo acosados por un carro y que les provocó el accidente. Esto es lo que me cuenta a mí la esposa, la viuda de Osvaldo Payá. Según me cuenta la propia viuda de Osvaldo, ella no tuvo, ella no tiene las pruebas para acusar a alguien, ni tiene las pruebas para decir que físicamente golpearon el vehículo, pero puede hacer una persecución. Estas personas inexpertas en las carreteras llenas de baches, llenas de huecos, de hoyos, allá en la zona oriental de Cuba y en toda Cuba, pero sobre todo en esta zona, pudieron perder perfectamente el control del auto por venir perseguidos. José Manuel Martínez, se hablaba mucho de discrepancias dentro de la oposición, dentro de la disidencia. ¿Tú crees que esta muerte de Osvaldo Payá puede ser el gran catalizador dentro del movimiento opositor en Cuba y que sirva de ejemplo de sacrificio si finalmente se comprueba que fue un asesinato o que le provocaron el accidente? Quiera Dios que sea un catalizador. Las autoridades cubanas informaban que Ángel Carromero, el funcionario del Partido Popular Español que conducía el vehículo en que murió Payá, reconoció su responsabilidad en el accidente. Sin embargo, el Movimiento Cristiano Liberación, líderes internacionales y la familia de Payá continuaban exigiendo una investigación internacional de los hechos. Señalan que en un principio le comunicaron que uno de estos dos señores extranjeros que iban en el vehículo habían llamado a alguien en el exterior y le dijeron que un camión los venía persiguiendo, otro vehículo, y que los estaba golpeando. ¿Cuáles son las de estas dos versiones aparentemente contradictorias? ¿Qué dice usted, Francisco? Bueno, la que conocemos. La que conocemos nosotros es la llamada Ofelia. Y una vez que llama la llamada Ofelia es cuando entonces no sabemos toparlo y no sabemos dejar. O sea que la línea de tiempo de nuestro conocimiento de los hechos es lo que nosotros conocemos por las llamadas y por la información que nos llega de las personas que iban en el carro. Y así es como nosotros entonces hacemos las declaraciones. Vienen diciendo de que hay un vehículo que los va persiguiendo, los va hostigando. Me parece a mí, por lo que estoy viendo, de que han dejado ir al muchacho sueco, han retenido al español, le han hecho algunas promesas quizás a base de intercambio por unas versiones, y ahora después que da la versión todavía lo mantienen detenido porque entonces es un delito, un delito castigado con reclusión. Sí, Yanisset, esa es una hipótesis que está creciendo, de que pueden estar amenazando, según las leyes penales cubanas, con un juicio por asesinato no premeditado. Hay 2 muertos en ese accidente, y que esto sirva como presión para que tampoco el sueco hable si realmente había un vehículo que lo estaba siguiendo o que lo estaba golpeando. Yo creo que eso es... homicidio de tránsito. Yo creo que eso es claro, que hay una presión sobre este ciudadano español, porque si no, no lo hubieran dejado retenido ahí en Miami.
Sí hay suficiente terreno, suficientes evidencias y suficientes otros casos de comparación para pedir esa investigación. No que la haga el régimen, porque en definitiva el régimen posiblemente es el que generó esto y es el que asesinó a Osvaldo Payá y a Harold Cepero Escalante, sino que instituciones internacionales presionen para tener para internacionalmente pedir que esa investigación se realice de forma imparcial. Las personas como yo, o como los dos invitados que tú tienes ahí, que han lidiado con la seguridad del Estado, se sabe que lo están trabajando, para no decir que lo están chantajeando, presionando para que diga la versión que le conviene al gobierno. O sea, cualquier cosa que diga el ciudadano español, el ciudadano sueco, mientras esté en tierra cubana, va a ser manipulado por la seguridad del Estado. Porque uno de ellos llamó y dijo que un carro lo había seguido y le había dado por detrás. Ahora, no les conviene decirlo porque pueden aparecer asesinados como José Abrante Fernández, o de pronto van para terapia intensiva y se mueren de un día para otro como Laura Pollán Toledo. O si caen en prisión, cualquier psicópata o cualquier psiquiátrico de los que hay en las tantas prisiones cubanas lo puede asesinar impunemente. Hay dos hipótesis. Una, que pudieran pues apretar, como dicen ustedes, a este ciudadano español y decirle que se declare culpable. Él ha dicho que ya dio declaraciones preliminares de que no respetó una señal de tránsito y que produjo el accidente. ¿Crees que mientras esté en Cuba es difícil que diga la verdad? Yo creo que el gobierno va a tratar de extraerle la declaración que le conviene. Eso es evidente. Se trata de un ciudadano español conocido, no es un ciudadano español común y corriente. ¿Estaría el gobierno cubano dispuesto a presionarlo o a chantajearlo, como dice Adolfo Fernández Sáenz, exponiéndose a un escándalo internacional? Siempre lo ha estado. La dictadura cubana siempre ha estado dispuesta no a chantajear a un representante de las juventudes populares de España, sino a personas de mucha mayor jerarquía a nivel internacional. Ellos siempre lo han hecho y no les costaría nada hacerlo nuevamente. Yo quiero destacar algo. Están preparando unas bandas paramilitares en Cuba usando máscara para atacar a los opositores en horas de la noche, en la oscuridad, tanto en sus casas con los familiares como en la calle. Es decir, el régimen está pasando a otra fase más represiva porque se siente sumamente acorralado, se siente perdido. ¿Puede haber más muertes próximamente? Todos ellos están en peligro, todos ellos no están en peligro de muerte porque el régimen no está en peligro de muerte. La viuda de Osvaldo Payá Sardiñas, quien asegura que no confía en la versión oficial ofrecida sobre las condiciones en que falleció su esposo y exige una investigación internacional a partir de los elementos que posee y de las declaraciones de testigos presenciales que advierten de la existencia de un segundo vehículo en el accidente mortal. Ante ese testimonio desgarrador de Ofelia Acevedo, patético, dramático, como usted quiera llamarlo, Hernán Llanes, ¿usted cree que lo mataron? Yo sí creo que los pueden haber matado. Creo que sí, que lo mataron. Lo puedo decir de esta forma. Me faltan, por supuesto, todos los elementos que sirvan para hacer una confirmación definitiva. Lo que puede haber pasado es que haya habido un tipo de operativo, como le llaman ellos, de hostigamiento. Se les va la mano, esto ha pasado muchas veces. En Europa del Este, en Polonia pasó una vez, mataron a un sacerdote. Los objetivos iniciales no eran matarlo. Joseph Popielusco apareció en el fondo del río Vístula. Estamos hablando de esbirros que se vuelven animales al actuar. Les dan una orden de hostigamiento, se les va la mano, puede haber pasado de esa forma. Y estamos hablando también de una cantidad de otros hechos que son, por ejemplo, la referencia a que se hayan emitido textos, es decir, mensajes de texto del sueco a personas que estaban en su país de origen y que han sido también comentadas y que se lo informaron a la familia. Y luego, otra cosa que es un hecho evidente es que el régimen está tratando de manipular porque no acaba de salir al frente con toda la información, no acaba de permitir el acceso de la familia, no acaba de permitir de forma transparente que todos puedan, los que lo requieran, quieran tener una aclaración en el terreno, lo puedan hacer. Vamos a ver este documental o este reportaje, el reporte oficial del gobierno cubano de cómo murió o cómo murieron Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero, algo que la familia rechaza y que opositores y conocedores de Osvaldo Payá, de las amenazas y de los acosos que sufrió a lo largo de su vida, ponen en entredicho y rechazan este informe oficial del gobierno cubano. Es una descripción muy buena, que puede ser que haya ocurrido así el accidente,
pero que no desvirtúa ni descalifica la versión de que ellos pudieron haber llegado a este tramo de la carretera donde se produce el accidente por la presión o el seguimiento que dicen algunos de los testigos presenciales del hecho, aunque ahora se encuentren bajo custodia policial. Las causas y condiciones en que llegan a este momento del accidente no quedan esclarecidas. No se descalifica en ningún momento que pueden haber estado siendo perseguidos, que pueden estar siendo presionados e inclusive hasta que los pueden haber estado topando por la parte trasera del carro. Las fotos que presentan con mucho cuidado del carro no coinciden con las que presentan otras personas, que si tiraron fotos desde atrás y se ve que la defensa trasera, el bumper trasero, está arrancado completamente. Pedir una investigación internacional no tiene sentido. Aquí lo que hay que es trabajar sobre la libertad de esos dos extranjeros, que son los que pueden corroborar la realidad de la historia o no. Pero eso depende de la voluntad del gobierno. En mi opinión, desafortunadamente, el ciudadano español se va a quedar preso por dos razones. Número uno, para justificar el hecho, porque él es el chivo expiatorio. Y número dos, y es muy importante, y me refiero ahora a un paso superior, para crear un ambiente de terror incluso dentro de los extranjeros que visitan Cuba, que no sean capaces de montar a los disidentes, que no sean capaces de establecer ningún tipo de solidaridad. Esto es parte de terrorismo internacional para que la solidaridad internacional se frene de manera directa dentro de Cuba. Solo recordemos a Alan Gross. En una declaración en video presentada en una conferencia de prensa, el español Ángel Carromero señaló que se salió accidentalmente de la vía y rogó ayuda a la comunidad internacional para poder salir de Cuba. Por su parte, el sueco Jens Aron Modig dijo no recordar a ningún otro vehículo antes del impacto y en un mea culpa al estilo estalinista declaró que realizaba actividades políticas ilícitas en la isla. No sé lo que quieren con esto, pero ciertamente cuando tú tienes una declaración de unas personas a las cuales no se le ha dado ningún tipo de acceso a representación legal, ni se puede considerar dentro de nuestro punto de vista de la historia del régimen totalitario que existe en Cuba, de que están haciéndolo de una forma libre. Y la manera que nosotros nos enteramos es por unos mensajes de texto que ellos envían al exterior. Esa es la forma. De otra forma era imposible nosotros saber que ocurrió un accidente y tan pronto recibimos ese comunicado del exterior, porque ellos lo enviaron, nos describen que lo que ellos dicen en los mensajes de texto es que un carro los embistió y los sacó fuera de la vía. Esos mea culpas, en el caso específico de Carromero, ¿en qué medida es usual en Cuba para obtener la libertad y dejarlo salir del país? Explícanos más o menos el procedimiento. Esto es evidentemente una negociación con los órganos de instrucción. E insisto, con estas declaraciones de hoy nos damos cuenta que el peligro no está en los 10 años por un homicidio en caso de conducir vehículo por la vía pública. Lo que lo están amenazando es con una sentencia mucho más grave, que es lo que están reconociendo hoy en su declaración el sueco. O sea, el fantasma de Alan Gross es el que tienen enfrente hoy. Y hoy es o cooperan o acaban como Alan Gross. Este régimen de Raúl Castro ha iniciado una guerra sucia de exterminación de los líderes y de los activistas que están movilizando al pueblo cubano. Hemos visto desde la llegada de Raúl Castro al poder la muerte de Zapata, la muerte de Vilma Villar Mendoza, la muerte de Soto García, la muerte de Laura Coirán. Ahora estamos viendo la muerte de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Y así y tenemos muchos más nombres de activistas muertos en los últimos meses bajo circunstancias muy extrañas, lo cual indica un plan metódico de Raúl Castro de intentar tener el movimiento del pueblo por la libertad y de asegurar el camino a la continuidad en el poder a la nueva generación de esa dinastía. Yo estoy especulando, pero yo pienso que el golpe de la seguridad del Estado castrista, el golpe del régimen, era dirigido contra Osvaldo, contra Harold, pero también contra la solidaridad internacional. Intentar amedrentar al mundo para que no a los opositores cubanos. Pero, gracias a Dios, este muchacho sueco y este joven español sobrevivieron al ataque. Entonces no saben qué hacer con ellos. Y la respuesta es mantener uno de ellos recluido, rehén, y entonces soltar al otro para poder intentar cubrir lo que fue este asesinato.